5 etapas. Primero, Santiago realizará una exposición libre de su perfil y su plan de ciudad. Después, tendremos una sección de preguntas basadas en algunos de los ejes temáticos que más se repitieron en la encuesta que le hemos realizado a la comunidad Ibero. Los ejes principales son corrupción, seguridad, salud, sustentabilidad urbana, educación y economía. En un tercer momento, Rodrigo y Vladimir leerán algunas de las preguntas que elaboraron en la comunidad sobre el resto de los ejes temáticos mencionados en la encuesta y que hoy mismo depositamos en la tómbola que ven al frente. Luego, abriremos los micrófonos durante 50 minutos para que toda nuestra comunidad tenga la oportunidad de preguntarle al candidato. Les recordamos que podrán hacer uso de la voz hasta por 30 segundos. Santiago, responderás a todas las preguntas que planteemos en un máximo de 3 minutos. Bueno, también queremos recordar a todas las personas asistentes que, por respeto al tiempo de nuestro invitado y de la comunidad universitaria, contamos con temporizadores para cada intervención y les pediremos que concluyan su participación al terminar el tiempo asignado. También quiero recalcar, por favor, mantener un ambiente de respeto para que todas y todos podamos escuchar lo que quiere decir el candidato, para que todos tengamos un voto informado al momento de llegar a las casillas. Ahora sí, Santiago, te invitamos a compartir tu mensaje. Bueno, ya. Primero quiero agradecer muchísimo a la comunidad Ibero, al rector, por supuesto, a los estudiantes que organizan este foro. Para mí es un honor estar en una universidad más, porque en este encuentro me he permitido con muchísimo respeto intercambiar, plantear lo que queremos en esta ciudad para el futuro, porque precisamente este es el dilema de la elección. El dilema del futuro. Y permítanme, voy a hacer algo y voy a parar la presentación a la mitad porque quiero pedirles, si me lo permiten los organizadores, abonar ese tiempo a los 50 minutos de preguntas libres. Quiero que me cuestionen, quiero que me pregunten y quiero que tengan más tiempo para que eso pase. Si se puede, pues. Es decir, ocupar, nada más rápido, ocupar la mitad de la presentación y que se sume a la bolsa de preguntas, si es posible. Ok, está bien. Está bien. Correcto, bien. Gracias. ¿Quién soy? Soy Santiago Taboada. Fui alcalde durante 2 ocasiones en Benito Juárez. Tuve la oportunidad de reelegirme en el 2021. Y para mí es muy importante decirles quién soy porque a mis 38 años tuve la oportunidad ya de ser diputado local, diputado federal y por supuesto 2 veces alcalde en Benito Juárez. Para mí ha sido la oportunidad de dar resultados. Gobernar se trata de dar resultados. Y por eso quiero plantearles lo que hicimos y lo que queremos hacer los próximos 6 años en la Ciudad de México. Primero, si me permiten, hablo de las 5 de Taboada, no porque sean los únicos ejes, sino porque si queremos hablar de igualdad en esta ciudad, si queremos hablar de desarrollo económico en esta ciudad, no puede haber ni igualdad, ni justicia social, ni desarrollo económico si no hay seguridad. Y el primer planteamiento que tenemos es lo que ya hicimos. Y déjenme decirles que sí, la medición del INEGI, que me parece que es una medición que no solamente es una medición que le hacen al gobierno, es una medición a la gente que fue víctima de un delito, a la comunidad que fue víctima de un delito. Y para mí por eso hablar de blindar Benito Juárez y de los resultados y de haber convertido la alcaldía, cuando yo llegué, el fenómeno de robo a casa habitación, por ejemplo, era el más alto de toda la Ciudad de México, el más alto. Pudimos utilizar las herramientas tecnológicas, las herramientas de inteligencia, capacitar adicionalmente a los policías, porque salen de la universidad de la policía y no regresan ni tienen más habilidades, ni más capacidades, ni mejores condiciones. Y para mí la dignificación de la policía es fundamental, porque hoy en día un policía no tiene seguridad social. Hoy en día un policía, si se quiere atender, hay un convenio con una clínica privada, pero ni ellos ni sus familias pueden acceder a otro tipo de derechos, por ejemplo, como el derecho a la vivienda. Y si hablamos de una ciudad de derechos, por supuesto que tenemos que pensar
en que esos derechos también sean para todas las personas. El tema del agua, para mí, ya nos llegó al cuello el problema. Y tiene que ver con que estamos pensando solamente en los próximos 6 años, en el día a día. Y entonces presumimos y decimos, pero hay agua en los pozos. Cuando hay una sobreexplotación en esta ciudad de los pozos de agua. ¿Qué queremos? Tres soluciones. Primero, arreglar las fugas de esta ciudad. No hay medición en esta ciudad. Algunos hablan del 37, otros hablan del 40, pero puede ser el 60. El que estemos perdiendo más de la mitad del agua que entra a la ciudad en fugas me parece que es una tragedia. Y la segunda tiene que ver con el tratamiento del agua. Una ciudad como la Ciudad de México, con la capacidad que tiene la Ciudad de México, el agua es de un solo uso. No hay tratamiento de agua. En otras partes del mundo se tratan hasta 7 veces un litro de agua. Y la tercera tiene que ver con que es una ciudad en la que llueve. Y la captación de agua pluvial es fundamental utilizarla. Primero, porque todo se va al drenaje y todo sale de la ciudad. Y para mí este es un tema de justicia social. Porque hoy estamos hablando del agua porque en muchas zonas de la ciudad está faltando. Pero hay zonas de la ciudad que llevan 27 años sin que salga una gota de agua en su red, en su llave de agua. Si vamos a hablar de justicia social, empecemos por atender la problemática del agua. El tema del metro y movilidad. Miren, antes de entrar, explotó un vagón de la línea 2. El transporte público que más mueve gente, el metro se concibió como el gran proyecto social del transporte en esta ciudad, hace 50 años, o más de 50 años. Y hoy en día es el transporte público que más mueve gente. Y ese transporte público hoy está prácticamente abandonado. Y sí tiene que ver, por supuesto, con buscar su ampliación, claro. Miren, el plan maestro no es nada nuevo, ni estamos descubriendo el agua tibia. El plan maestro, por ejemplo, hablaba de la llegada a observatorio. Hablaba de la continuación que tenía que tener la línea 2 sobre Calzada de Tlalpan para llegar a Xochimilco. Hay que ampliar el metro, pero primero hay que mantenerlo, hay que mejorarlo, hay que mejorar sus estaciones. Hoy prácticamente media línea del metro se arregló después de 27 años. Y la única que construyeron se cayó. Eso por supuesto que es una tragedia. Ni una línea hoy está en condiciones óptimas, inclusive en términos de que se redujo la velocidad de los trenes, en que se redujo la frecuencia, y eso por supuesto habla de una cosa, el problema del metro por supuesto que es un problema social, es un tema de calidad de vida. No puedes entender cómo alguien en esta ciudad hace 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, una jornada laboral completa en el transporte público. Adelante, por favor. Muy bien. El tema de la ciudad de oportunidades. ¿Esto tiene que ver con el sistema de cuidados? Sí. Tiene que ver con emparejar la cancha también. Y para mí principalmente, este tema de emparejar la cancha es que la ciudad hoy es más desigual. Hoy queremos hablar, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres. La primera violencia es la económica. Una gran parte de las mujeres de esta ciudad no recibe un ingreso precisamente por dedicarse a una actividad de cuidados. Y por supuesto que ese es un trabajo. Por supuesto que eso tiene que tener una retribución económica, porque esa dependencia económica genera que muchas veces no salgan del lugar en donde son violentadas. Y por supuesto un programa, cuando lo rescaté en el 2019, Estancias Infantiles, tenía que ver con eso. Déjenme decirles, el 99% de los niños que llegaron a las estancias infantiles de Benito Juárez, cuando el presidente López Obrador las canceló, no eran de Benito Juárez, no vivían en Benito Juárez, pero sus mamás trabajaban cerca o prácticamente ahí. Y entonces logramos que esos niños por lo menos tuvieran un lugar donde estar de manera segura. Vemos muchas historias. Y lo otro que tiene que ver para redoblar los esfuerzos hacia esas mujeres que trabajan son las escuelas de tiempo completo, por cierto, que también cancelaron.
Porque esas escuelas de tiempo completo permiten el desarrollo de una jornada laboral completa para muchas mujeres de esta ciudad, que son cabeza de familia o que son madres solteras. El tema de la salud. El tema de la salud es un desastre en la ciudad. La ciudad tiene infraestructura pública, tiene hospitales, tiene clínicas, pero esas clínicas y esos hospitales hoy están abandonados. Hoy, por ejemplo, regresó el brote de sarampión cuando hace 40 años esa enfermedad ya no estaba en la Ciudad de México. Dejaron de comprar vacunas, dejaron de darles medicinas a los adultos mayores. Y miren, pueden presumir mucho la pensión para los adultos mayores, pero cuando esos adultos mayores gastan la mitad de su pensión en médico y en medicinas, entonces no podemos hablar de una atención a una población prioritaria. Por eso, el replantear el esquema de salud, el regresar a una cobertura universal. Miren, a lo mejor de ustedes tienen la gran oportunidad de tener un seguro médico. Hay 2.5 millones de personas en la ciudad que no tienen ninguna cobertura de salud. Y entonces había un seguro que era el seguro popular y había una cobertura universal. Tenemos que hacer una cobertura a esos 2.5 millones de personas que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, que principalmente es autoempleo. Y a eso también tiene que ver con proyecto social, con emparejar la cancha, con hablar de una ciudad de oportunidades. No hay manera que esta ciudad siga pensando en el futuro si a quienes van más atrás no los empujamos. Antes de votar, compara resultados. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Santiago. Ahora, Camila y yo daremos inicio a la sección de preguntas. Te recordamos que tienes hasta 3 minutos para responder cada una de ellas. Iniciamos con el eje de economía. 6 de cada 10 nacionales trabajan en la informalidad. ¿Qué política pública tienes para incentivar la formalidad laboral sin desestimar la importancia del sector informal en la economía mexicana? A ver, el sector informal de esta ciudad no es informal por gusto. Simple y sencillamente no están establecidos los incentivos para que esa población pueda convertirse a la formalidad. Nosotros hemos venido platicando con muchos de ellos. Llevan 27 años formando parte de clientelas políticas. No tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso por ejemplo, a un programa de vivienda. Y ellos, muchos podrán decir, no, es que son informales y no pagan impuestos. Se equivocan, tributan, pero en la caja equivocada. Nosotros lo que tenemos y hemos venido platicando con ellos precisamente es poder generar un incentivo para que el pago por el uso del espacio público les genere un derecho. Eso es incentivar la formalidad, no porque yo quiera que pase eso, sino qué incentivos tendrán ellos para convertirse a la formalidad. Y por supuesto tiene que ver con un tema de seguridad jurídica, con los derechos que tienen sobre los espacios en los cuales ellos venden, sobre los espacios sobre ellos trabajan. Hoy en día en un operativo les levantan todo y no les preguntan cuánto tiempo llevan un permiso. No pueden heredar, por ejemplo, ese espacio que durante 50 años han trabajado. Hay que generarles incentivos para formalizarse y la única manera de que eso pase tiene que ver con transformarlos y que ese espacio de formalidad les garantice derechos, derechos a la salud, derechos a vivienda y derechos y sobre todo certeza jurídica del espacio que tienen y del uso en ese sentido del comercio, que es hoy en día en la ciudad un sector fundamental que genera economía y que genera empleos. Perdón, candidato, aprovechando que aún queda un poco de tiempo para la respuesta, me parece un poquito ambiguo cuando hablas de incentivos. ¿Podrías, por favor, recalcar un poquito más qué incentivos están en mente, cómo se vería el trabajo ahorita informal o formal? Tiene que ver con un registro, tiene que ver con que ellos formen parte del esquema tributario de la ciudad. Insisto, ellos sí pagan, pero no pagan en un esquema formal. A eso me refiero, con generarles condiciones
para que la explotación del espacio público pueda ser en un momento dado ese aval o ese papel que les permita ser sujetos de derechos. Como cualquier mercado público que tiene una cédula, como cualquier tianguis que tiene una cédula. Eso no pasa, por ejemplo, con el comercio informal de esta ciudad. Bueno, continuaremos, Santiago, con el tema de corrupción. Si te sobra tiempo, puedes explayarte más, sí. ¿Qué estrategia contemplas para erradicar la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres y personas de la diversidad sexogenérica? Mira, primero dijiste algo que hoy está pasando. Hoy en día, lo que estamos viendo en las manifestaciones, lo que estamos viendo en muchas marchas, en muchos bloqueos, tiene que ver con que esas mujeres, con que la comunidad dejó de ser escuchada, hoy en día es revictimizada, y tiene que ver con una transformación completa de una fiscalía que supuestamente la autonomía le iba a dar herramientas suficientes para poder atender esas problemáticas. Y hoy en día, déjenme decirles, 7 estados de la República concentran los feminicidios. 7. Uno de ellos es la Ciudad de México. Entonces, tenemos primero que transformar la fiscalía. Segundo, tenemos que dotar de habilidades y de capacitación al primer respondiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas veces llegan los policías, llegan los ministerios públicos y lo primero que buscan es que la víctima se arregle con su victimario. Y entonces pasan a un proceso de revictimización. Y eso en la Ciudad de México ocurre todos los días. Enfrente de la alcaldía Benito Juárez había una oficina de la fiscalía y teníamos prácticamente todos los días esa problemática. ¿Qué pasó? Y también, ¿cuál es una estrategia para evitar que esta violencia siga ocurriendo? Regresar el dinero a los refugios de las mujeres víctimas de violencia. Porque el problema de haber desaparecido los recursos a los refugios tiene que ver con una cosa, con que sales de tu casa y ¿a dónde vas? ¿A dónde llegas? Nosotros tuvimos que transformar ante el problema que estábamos viviendo después de la pandemia de la violencia de las mujeres, un espacio público, que teníamos un edificio público en el cual se hacían actividades y se hacían capacitación. Y lo transformamos en un centro para la violencia de género, en donde dotamos de abogadas, de psicólogas. Y claro que fue un esfuerzo en una alcaldía y después continuamos con los puntos violeta, en donde no solamente en el espacio público, sino en el espacio privado, se podía dar acompañamiento y capacitación a las mujeres, porque una mujer puede ser violentada en un cine, en un supermercado, en un estadio de fútbol. Y tiene que ser una estrategia mucho más integral que un tema solamente de sanciones, porque las sanciones existen, el problema es la impunidad. Y mientras no atendamos el problema desde la fiscalía, desde la policía y desde los centros, por ejemplo, en los que se genera violencia, esto no va a parar. Y por eso la parte de darle acompañamiento a través de programas que logren la independencia económica de las mujeres es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a movernos al eje de seguridad. ¿Cuáles son las estrategias que propones para liberar y proteger a la ciudad, particularmente a los pueblos y comunidades originarias, contra el crimen organizado y las múltiples violencias y despojos que ocasionan en su contra? Mire, dijiste un problema que nadie había comentado y yo lo he venido reiterando y a veces piensan que estoy loco. Pero el problema del despojo y de la extorsión es un problema que ha crecido en más del 300% en la Ciudad de México. Y tiene que ver con que el crimen organizado tomó muchas de estas comunidades, centros estratégicos, por ejemplo, de distribución de agua. Y entonces pareciera que negar el problema es la solución. Decir, no es cierto, aquí estamos en los mejores números de seguridad. No es verdad. Pregúntenle a la gente hoy de Milpalta si hace 6 años había un grupo delictivo controlando la plaza. Y se los digo porque he estado ahí. ¿O por qué no preguntamos en Tláhuac desde hace cuántos años están prácticamente ejerciendo desde el gobierno
muchas células delictivas. Y por supuesto que eso tiene que ver con acción de gobierno. Y yo se los digo de manera muy clara. No todo tiene que ver con policías y ladrones, tiene que ver con una estrategia en términos de inteligencia, con una estrategia en términos de presencia. Tú no puedes abandonar los lugares por muy lejanos que estén de la ciudad o del centro de la ciudad y dejarlos prácticamente siendo rehenes de la delincuencia. Ahora, candidato, también tenemos que recordar que las violencias que sufren los pueblos originarios también son por lógicas de desplazamiento y gentrificación, cosa que sucedió con Mítica en su alcaldía con el pueblo de Joco. Mira, decirte algo que está pasando y que esta lógica, la que me comentas de Joco, yo la viví en la última etapa. Y también déjame decirte qué pasó. Mucha gente del pueblo de Joco hoy tuvo una gran oportunidad porque se abrió un centro de habilidades y sobre todo de capacitaciones técnicas para que muchas de esas personas encontraran otro espacio laboral. Y ahí sí te lo quiero decir, no hubo una expulsión, porque ese predio no estaba, y yo no lo autorizó Marcelo Ebrard. Y por supuesto siguió en los siguientes años. Y el desplazamiento tiene que ver precisamente con no haber generado ofertas para una población que lo que requiere es estar en una zona con servicios y conectada. Y mucha gente de la que vive en las orillas de la ciudad no necesariamente quiere venirse al centro de la ciudad. Lo que quiere es que dejen de despojarlos de sus tierras, como hoy está pasando en la ciudad. Como hoy prácticamente llegan la Corena y muchas de las dependencias y les quita las tierras y las termina entregando a grupos u organizaciones en donde la construcción de vivienda es solamente para unos cuantos. Y por supuesto que todos estos proyectos o grandes proyectos de la ciudad tienen que revisarse desde una óptica también en atención a los pueblos y barrios originarios. Gracias. Listo. Bueno, nos vamos a ir con una pregunta sobre educación, Santiago. ¿Cómo garantizarás que todas las personas en edad escolar en la Ciudad de México tengan acceso a educación superior? Bueno, primero hay una realidad en la educación en la ciudad. Déjenme decirles, primaria tienes muchísimo acceso, secundaria se va reduciendo y prácticamente la prepa y la universidad son filtros desastrosos, en donde muchas veces cuando no tienes la oportunidad de quedarte en una prepa pública o una universidad pública, estás prácticamente aislado. Y la creación de algunos o los esfuerzos de algunas preparatorias públicas o de algunas universidades de creación pública no necesariamente han resuelto el problema, ¿eh? Y no es un tema de no querer estudiar, a veces es un tema de tomar una decisión, o estudio o trabajo. Y esa condición es la que también hay que atender. Primero, sí creo, y se los digo, tengo una visión completamente distinta. Creo que quien se sostiene en la idea de estudiar, tenemos que darle la oportunidad de que lo siga haciendo a pesar de sus necesidades. Y por eso las becas no puede ser un instrumento para quien quiera hacer lo que quiera. Me parece que el esfuerzo que se tiene que hacer es para quien trabaja, para quien estudia, para quien muchas veces se está jugando su futuro. Y creo que una de las estrategias tiene que ver también con un esquema que se trabajó en la educación preescolar. Muchas veces, cuando no hay espacios en las universidades públicas, yo vengo de una universidad pública, yo me senté en un examen en una preparatoria para hacer prácticamente mi acceso a la UNAM. Y yo, este asunto de quitar los exámenes no me parece que sea lo mejor. Creo que los espacios también se ganan. Pero lo más importante es que quienes tienen o tienen otra necesidad hay que darles acompañamiento. Y por eso, lo platicaba con el rector antes de entrar, buscar que todos estos jóvenes que quieren seguir estudiando, pero no se quedaron en una universidad pública, una preparatoria pública, buscar que también las universidades y las preparatorias privadas nos den acceso. Porque eso me parece que puede ser, así pasó con
con las estancias infantiles. Ese fue un modelo en el cual se fueron a los espacios privados, pero subrogados de manera pública. Y tenemos que hacer ese esfuerzo porque hay gente que sí quiere estudiar, pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Y tiene que ver también con el mérito y tiene que ver también con darles acompañamiento para que quien no pueda por cuestiones económicas siga estudiando. Fundación UNAM hace un gran esfuerzo para ello. Tuve compañeros becados por Fundación UNAM que concluyeron sus estudios. Y esa es la única manera de buscar que esa deserción escolar no solamente es por espacio, es por posibilidades económicas. Gracias, Santiago. Seguimos con sustentabilidad urbana. La Ciudad de México es estructuralmente violenta para las personas que diariamente utilizan el transporte público. En promedio, una persona pasa más de 2 horas en los trayectos de y hacia su casa, y diariamente las mujeres se enfrentan a acoso sexual y distintas violencias en sus trayectos. ¿Qué piensas hacer para resolver este problema? Yo se los dije, el problema del transporte público sí es el mantenimiento y es la frecuencia. Y hoy ves prácticamente zonas en donde la espera es de más de 15 minutos porque dejó de haber frecuencia en los trenes, dejó de haber frecuencia en los horarios porque no hay ni trenes ni mantenimiento suficiente en el transporte público. Y no solamente voy a hablar del metro, también voy a hablar del transporte concesionado que ocupa mucha de la parte de los viajes de la gente en la ciudad. Y ese transporte concesionado no se ha renovado. Y ese transporte concesionado sigue teniendo un impacto muy particular en el medio ambiente. ¿Y por qué no se han renovado? Porque no ha tenido incentivos. Porque lo que buscan es, compra una unidad, te chatarrizo, pero endeúdate 20 años. ¿Cómo una persona que tiene una combi o que tiene un microbús va a pagar más de 20,000 pesos de un crédito de un camión o de una micro? Esa es la realidad, Podemos hablar, si quieren, de todos estos problemas estructurales. Mientras no atendamos la realidad de la frecuencia, no atendamos la realidad de la demanda de un transporte público que la gente necesita en esta ciudad. ¿Saben también cómo vamos a desincentivar el uso del vehículo particular? Cuando se cumplan 2 condiciones: seguridad en el transporte y velocidad en él, es decir, llegada a tiempo. Cuando eso pase, mucha gente también va a dejar de ocupar el vehículo. Y el transporte público es el motor social, es el gran proyecto social de movilidad de esta ciudad. Y mientras no resolvamos el tema de la frecuencia, vamos a seguir viendo esos vagones, esos trenes que no solamente producen violencia, sino pierde la gente en esta ciudad calidad de vida. No solamente no llega a sus trabajos, le cancelan una cita médica que lleva 3 meses pidiendo. Esa es la realidad de una ciudad que dejó de moverse rápido porque se dejó de invertir en el transporte público masivo. Santiago, una pregunta tratando de ahondar un poco en el tema que mencionas. Hablas de estrategias integrales para la seguridad. ¿Cómo resolver este tema de falta de comunicación, dado lo sucedido, por ejemplo, recientemente en la alcaldía Benito Juárez, de la lluvia de cemento que hubo sobre el metro? Decirte que el gran problema de esta ciudad es que no se hacen responsables de que quien autoriza todo lo que está arriba del metro, esa es la falta de planeación. La Secretaría de Desarrollo Urbano sigue expidiendo usos de suelo arriba del metro. Y la última expedición que hizo fue precisamente a finales de este año, sobre un predio que debió primero haber hecho un estudio de la profundidad que tenía sobre la línea 12. Esa es la realidad. Entonces, aquí lo más importante es que tanto el metro como su diseño, como su mantenimiento, inclusive como esta problemática que se tiene sobre quién autoriza sobre el metro haber construido. Pero es un poco lo que sucede. Te pregunto otra vez, integralmente, ¿cómo atiendes esa situación que propones? Bueno, lo que te quiero decir primero es que el problema de la ciudad es que entre una dependencia y otra no hay comunicación. El problema de la ciudad es que precisamente la SEDUBI no ha actualizado en muchos mapas y en muchos temas de uso de suelo la realidad de lo que está en el subsuelo. Vamos a terminar con una pregunta sobre salud.
¿Cuál es tu estrategia para garantizar la salud sexual de las mujeres y la diversidad sexogenérica? ¿Tu estrategia incluirá el respaldo a la interrupción legal del embarazo? Por supuesto. Miren, ni un derecho para atrás, ¿eh? Se los digo aquí y lo sostengo. Ni un derecho para atrás en la ciudad. Yo tengo... Y tú decías algo de garantizar los servicios de salud. ¿Qué está pasando hoy en una clínica de esta ciudad en donde hay un desabasto, por ejemplo, de medicamentos retrovirales para la población que hoy tiene VIH? Me lo dijeron en un conversatorio LGBT. Que el gran problema y el gran retraso de este sexenio ha sido precisamente el desabasto. ¿Y cómo vamos a garantizar? Por eso hablaba de medicinas y no solamente me especificaba, o probablemente en la presentación lo dejé claro, no solamente tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con toda la población. Y tiene que ver con garantizar esos derechos y ese acceso a la salud a las mujeres que quieren interrumpirlo. Y también a quienes hoy quieren en esta ciudad, de una u otra manera, que se les respete su identidad. Miren, lo voy a decir, tengo 38 años, soy un panista de otra generación. Y lo que yo quiero que esta ciudad, en lo que se hizo bien, se siga avanzando. Pero en muchas de las cosas que se hicieron mal, podamos corregirlo. Santiago, ¿y cómo conciliar ese ímpetu o esta propuesta que tienes con el programa y con la agenda de los partidos que hoy te impulsan? Mira, Porque no son coincidentes. yo te lo voy a decir una cosa. Yo agradezco mucho a los partidos que hoy me impulsan. Somos parte de una gran alianza. Hoy tengo no solamente el respaldo de un partido como el PAN, del PRD y del PRI, que por cierto la agenda del PRD es quien impulsó la agenda de derechos en la ciudad, sino también de un frente cívico que me ha venido acompañando, y por eso agradezco mucho aquí al senador Emilio Álvarez, quien ha sido un defensor no solamente de los derechos humanos, sino del derecho de las personas trans en esta ciudad. Entonces, yo quiero decirte que este proyecto no solamente es un proyecto de partidos. Yo hoy estoy aquí porque quiero cambiar la ciudad, porque quiero que esta ciudad tenga futuro. Y no existe el futuro en esta ciudad si no entendemos y atendemos las necesidades de una ciudad plural, diversa e incluyente. Y yo se los digo, no es verdad. Ahorita te voy a decir por qué. Compañeros, Por eso- por favor, mantengan un ambiente de respeto. Y yo voy Escuchamos a las hablar de propuestas. mis conductas. Y voy a hablar de lo que me sostiene. Y déjame en la siguiente, voy a ocupar un poco el minuto para explicarte que el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, porque fui diputado constituyente, voté a favor del matrimonio igualitario. En vista de que nos quedó un poquito de tiempo, tenemos una pregunta más. Cuando llegues al ejercicio gubernamental, ¿cuál será tu primera acción en el cargo? Miren, para mí hay una prioridad y se los quiero decir. La primera acción que vamos a tomar va a ser meternos de fondo, en verdad, presupuestalmente hablando, al tema del agua. Me preocupa mucho ver lo que estoy viendo en la ciudad, de que cada vez hay más zonas que están teniendo una problemática fuerte. Hoy hay gente en la Ciudad de México que abrió la llave del agua y no llegó. Y déjenme decirles qué condición todavía es mucho peor. Que el costo del agua por pipa es 3 veces mayor que la que te llega por recibo. Eso sí es una tragedia social y económica, ¿eh? La gente que menos tiene en esta ciudad, la única manera que tenga agua es por pipa. Y por tanto, es la que paga el agua más cara. Yo se los digo, si no emparejamos la cancha en esta ciudad, si no logramos que quienes menos tienen puedan realmente tener mejores servicios públicos, mejor calidad de vida, en verdad, esta ciudad no puede hablar de futuro. Por eso
Hay muchas necesidades y por eso planteaba el tema de la seguridad. Pero tomaremos protesta el 5 de octubre, porque vamos a ganar la ciudad. Y vamos a buscar, y de inmediato buscar, y seguramente en las propuestas saldrá cómo le vamos a hacer, pero de inmediato buscar alternativas sustentables, dejar de depender de la extracción de agua del subsuelo y empezar a pensar y sobre todo a financiar a través de mecanismos del presupuesto público, pero también a través de bancas de desarrollo. Te puedo preguntar, ¿de dónde saldrá el dinero para la partida presupuestal que atenderá en este primer momento, primera acción de tu gobierno, la problemática del agua? Digo, porque se ha comentado mucho acerca de que hay que cambiarla, pero cifras se han dado pocas y tampoco se ha resuelto de dónde va a salir. Déjame decirte en 46 segundos. Tiene que ver con presupuesto público, 300,000 millones de pesos. Somos el segundo presupuesto más grande del país. Estoy pensando en hacer un presupuesto base cero. Y el presupuesto tiene que ver con redirigir esfuerzos, con replantear esfuerzos en términos económicos. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? ¿Dónde están realmente esos 300,000 millones de pesos que no se ven ni en la calle ni en el metro? ¿En qué servicio público tú ves esos 300,000 millones de pesos? Por eso estamos planteando también como otra fuente alternativa las bancas de desarrollo. Y eso, si quieren, porque me quedan 5 segundos, si es una pregunta lo vamos a abordar. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Ahora cederemos la palabra a Rodrigo y a Vladimir para la siguiente sección de preguntas. Muchas gracias, Diego. Santiago, en la tómbola que tenemos al lado están preguntas hechas por nuestra comunidad sobre asuntos como pobreza y desigualdad, arte y cultura, inversión, medio ambiente y sostenibilidad, Estado de Derecho, entre otros. Durante los siguientes 15 minutos, Rodrigo y yo tomaremos algunas de ellas al azar y te las compartiremos. Tendrás hasta 3 minutos para responder las preguntas. La primera de ellas, ¿qué propuesta tienes para garantizar que todos los capitalinos puedan ejercer plenamente sus derechos para maximizar su seguridad, bienestar y desarrollo? Miren, se los dije hace ratito, no hay manera de hablar de una ciudad de derechos si hoy no puedes ejercer el derecho público, ejercer tu derecho a la salud, ejercer tu derecho a una vivienda digna, ejercer tu derecho a la movilidad. Precisamente el ejercicio de derechos no es un tema que esté en la ley, perdónenme. Podemos hacer todo el esquema de derechos. Si no los puedes ejercer, si no hay un mecanismo que le exija a la autoridad, porque precisamente para eso se tiene que replantear los modelos de servicio y atención pública. Porque hoy en día, alguien que se autoemplea en la ciudad, porque eso lo dice en la Constitución, quien se autoemplea en la ciudad no tiene garantizados los servicios de salud y es un derecho que está en la Constitución de la ciudad. Por eso, más allá de lo que digan muchos de esos derechos, hay que construir las instituciones y fortalecer presupuestalmente las acciones para que eso se vuelva realidad. Si no, vamos a vivir, en una caja de fantasías. Y lo que yo quiero es que en esta ciudad, insisto, quienes ejerzan esos derechos los ejerzan con plenitud. Eso es lo que quiero. Gracias. Segunda pregunta. ¿De qué forma piensa garantizar el derecho a un ambiente sano? Miren, el problema del medio ambiente se los decía un poco con el tema del agua, se los dije también con el tema de la movilidad, pero también se los digo en muchas zonas en las que se ha explotado o que se han ocupado actividades económicas ilícitas y se ha lastimado al medio ambiente. El tema tiene que ver con incentivos, con que el medio ambiente también sea una actividad económica. Y déjenme ponerles un ejemplo. En Magdalena Contreras hoy hay ejidatarios recibiendo 15,000 pesos mensuales por la bursatilización de los bonos de carbono. Es decir, el cuidado del medio ambiente hoy en la ciudad, en una comunidad, obtiene ingresos. Y eso también nos va a permitir a que en las zonas
boscosas de esta ciudad, en las zonas verdes de esta ciudad, haya un incentivo económico para su cuidado. No existe posibilidad alguna de que esto pase si quienes tienen esa responsabilidad no pueden tener un ingreso digno. Y se los digo porque ahí está el bosque de Tláhuac, abandonado, porque ahí están las talas clandestinas en Tlalpan. Y muchas veces dicen, pero ¿cómo vamos a corregir la tala clandestina? Generando un incentivo distinto, que el cuidado también tenga un ingreso económico igual o mayor al que le genera a muchas de las personas de la zona alta de Tlalpan el ingreso de la tala. Por eso tenemos que atender la realidad, por eso tenemos que conocer cuáles son las problemáticas de manera mucho más profunda. No puede ser una carta de buenas intenciones gobernar. Tenemos que entender que existen fenómenos y lo que tenemos que entender de esos fenómenos es cómo los vamos a corregir y generarlo en acciones virtuosas. Muchas gracias. Santiago, ¿qué respuesta darás para enfrentar la violencia que sucede en forma sistemática, como segregación, discriminación hacia las mujeres, que se ve reflejado en feminicidios y en los crímenes de odio en general? Bueno, creo que se suma un poco con la pregunta que nos hacían hace rato, pero se los decía, tiene que ver con el combate a la impunidad. Tiene que ver con fortalecer la estructura de la fiscalía, porque crearon una fiscalía especializada. Y pregúntenle hoy a los colectivos, porque me he reunido con ellos, ¿cuál ha sido la atención de esa fiscalía especializada? No se trata de crear fiscalías, se trata de crear y de hacer protocolos y sobre todo capacitación adicional a quienes hoy reciben una mujer víctima de violencia. No resolvió el tema de la violencia, se incrementó, pero cuando también le pierdes la fortaleza institucional que tiene que ver con qué, con a dónde se va una mujer violentada, con qué recursos, en dónde la recibes y cómo lo canalizas. Por supuesto que el combate a la impunidad tiene que ser una prioridad, pero también existen hoy instituciones que desmantelaron. Y también mucha de la violencia que sufren las mujeres en esta ciudad también tiene que ver con la falta de acceso a la salud. Por ejemplo, a muchas mujeres de esta ciudad le quitaron los tratamientos gratuitos contra cáncer de mama. Y el cáncer de mama no tiene que ver con un tema de edad, ¿eh? Y esos tratamientos que les arrebataron también es violencia contra las mujeres. Por eso tenemos que garantizar todos los accesos a servicios de salud. Muchas gracias. Santiago, solamente para ahondar un poco más en esto, dices que la solución no es crear más fiscalías, crear instituciones, pero ¿de qué tipo? No crear, a ver, yo lo que dije es que la fiscalía especializada no lo resolvió, lo empeoró. El gran problema es que la creación no es per se, no es porque tú hayas escrito en un papel se va a crear una fiscalía. El problema es que no la dotaste ni de capacitación, ni de herramientas, ni de presupuesto para que esa fiscalía realmente atendiera a las mujeres víctimas de violencia. Porque entonces tienes una fiscalía en la que la fiscal, por ejemplo, no atiende a las víctimas. Pues entonces la creación misma, pues eso es un sinsentido, es una contradicción. Por eso la creación tiene que venir con acompañamiento institucional, presupuestal, de capacitación, lo que no hicieron. Le quitaron recursos de capacitación a la Fiscalía, le quitaron recursos de capacitación a la Secretaría, porque no creen, porque ellos piensan que el 99% tiene que ser lealtad y 1% capacidad. Y yo creo completamente lo contrario. Vamos a ser un gobierno con 99% capacidad y el 1% otras razones. Siguiente pregunta y se vincula un poco a la que te hice hace dos preguntas. ¿Cuál es su propuesta respecto del respeto a los bienes naturales por parte de los proyectos extractivos y los grandes capitales? Por eso decía que uno de los planteamientos que tenemos en términos económicos es la economía verde. Todos estos incentivos que podamos generar para que el cuidado, para que la conservación de los espacios, de los pulmones de esta ciudad, por ejemplo, como el suelo de conservación, sean también económicamente atractivos y que puedan generar incentivos
e ingresos dignos para quien los resguarde, para quien los cuida. Porque hoy tú ves un suelo de conservación, por ejemplo, invadido. Y no es porque la gente le guste vivir en la zona más alta de esta ciudad, ¿eh? No tengamos esos planteamientos. No es que no tuvieron otra oportunidad. No les dieron otra alternativa. Perdón que te interrumpa, Santiago, pero la pregunta está más dirigida hacia los grandes capitales. Entonces, por ejemplo, las empresas que gastan mucha agua, Bueno, cosas así. Parte de, bueno, gracias por la aclaración. El tema del planteamiento de agua que decía es cómo vamos a buscar que no solamente el gobierno, sino las empresas puedan utilizar tecnologías y que también nos ayuden a que muchas de esas empresas, ¿sabes cómo pagan las mitigaciones? Con pozos. Pagan pozos. En lugar de estarles diciendo, no me pagues un pozo, pon una planta de tratamiento. Que tu empresa no solamente cosecha agua de lluvia, sino trate el agua que utiliza. Necesitamos obligar en ese sentido a que el incentivo sea distinto o que la necesidad o el requisito, esa es la palabra, el requisito sea diferente. No me construyas más pozos. Hazte cargo del tratamiento del agua, hazte cargo de la captación de agua de lluvia en tu empresa, precisamente para abonar a que ese impacto deje de ser, como hoy, de una u otra manera, es grandes capitales, grandes desarrollos, pozos de agua. Esa es la realidad. Y te lo digo porque en los últimos 20 años de mi vida he estado en la ciudad y me ha tocado ver cómo inclusive cortan listones en ese sentido. Santiago, a mí me gustaría preguntarte, en especial ahorita que tocaste el tema del agua me parece muy pertinente. Son 71.100 millones de litros de agua los que tienen empresas como Arca Continental, como Coca-Cola FEMSA en la extracción de agua. ¿Cómo le vas a hacer para mediar los consensos que se tienen, los convenios que tiene el gobierno con estas refresqueras en torno a la explotación del agua, que bien lo estás adelantando, ya nos hace falta? La explotación, por eso yo decía que tenemos que obligar y tenemos que generar condiciones para que estas empresas también abonen. Y abonen a dejar, primero, de extraer solamente el agua del subsuelo. A que abonen a que el agua que utilizan y a que la tecnología que muchas veces utilizan para otro tipo de condiciones de sus plantas, deje de ser algo que le afecta a la ciudad. Es decir, yo te pongo un ejemplo. Una de estas que mencionaste, FEMSA, ¿no? Oye, no tiene... ¿Cuál es su lógica en las plantas de tratamiento en la captación de agua de lluvia? En esta ciudad, con lo que llueve, los más de 6.500 millones de metros cúbicos que llueven al año, prácticamente con una tercera parte de la ciudad, incluyendo las industrias, pudiera ser sustentable. ¿Por Tiempo, qué Santiago, no? tenemos que pasar a la siguiente. Es que me No, tocó. déjame gracias. terminar, La siguiente, por la favor. siguiente. No te preocupes. Santiago, ¿cuál es tu compromiso con las niñas y niños para generar ambientes que promuevan su desarrollo en forma plena y de acuerdo a los derechos que como mexicanos tienen? Y si pudieras dar algún contexto se de los alguna dije- acción que tuviste, Se puntual. los dije hace ratito en la presentación inicial. Para mí el sistema de cuidados tiene que ver también con lo que está pasando con las niñas y niños de esta ciudad. Las niñas y niños de esta ciudad, hoy en día, por ejemplo, no sé, se los digo porque ahí he estado, las escuelas públicas están en un completo abandono. Hoy hay escuelas públicas que no tienen agua, por ejemplo. Hoy hay escuelas públicas que no tienen un techo para cubrirse el sol y de la lluvia. Y garantizarles sus derechos no solamente es darle los mejores espacios públicos, sino también que en muchos casos, por ejemplo, cuando rescatamos las estancias infantiles, tiene que ver con ese derecho a garantizarles un ambiente sano. Los abuelitos y las abuelitas, con todo respeto para quienes lo sean, su tarea no es cuidar a sus nietos. Los niños tienen que estar, las niñas y los niños tienen que estar con niñas y niños para su desarrollo. Y eso es lo que nosotros garantizamos y por eso les decía que comparen resultados. 2 lugares en este país mantuvieron las estancias infantiles cuando las cerraron: Chihuahua y Benito Juárez, Ciudad de México. Sin duda, una apuesta a la niñez tiene que ser con una óptica de educación y sobre todo, la educación pública es la que más tenemos que emparejar. Es la que en términos de infraestructura está más abandonada. Y después del COVID, les cuento las historias que me digan, a lo mejor no tengo tanto tiempo, pero lo que sí les puedo decir es que hoy en día, para generarles condiciones de igualdad, primero tienen que acudir a lugares en donde, por ejemplo,
haya puerta en los baños de las niñas. Y eso no es una historia, eso se los puedo decir en lugares en donde he estado visitando, escuelas en esas condiciones. Y ese es garantizarles un derecho, garantizarles derecho a que no importa dónde estudien, si en una primaria pública, si en una primaria privada, que tengan garantizados sus derechos. Por eso hablé en mis propuestas de la inversión pública más importante en las escuelas. Arreglar todas las escuelas, no hablo solamente del kinder, hablo de la primaria, hablo de la secundaria. Es la gran oportunidad de emparejar la cancha. En verdad, lo que estamos viendo en muchas de las escuelas públicas es falta de mantenimiento, es descuido, es prácticamente condenar a muchas niñas y muchos niños de esta ciudad a estar en las peores condiciones. Se los decía hace unos días, una escuela lleva 7 años cerrada, primaria y secundaria, porque no les arreglaron una barda en 7 años. Una barda, porque por protección civil se podía colapsar. Entonces, ¿para qué sirven? Por eso hablaba del presupuesto base cero. Porque tenemos que hacer un replanteamiento de las prioridades del gobierno. No es que no haya dinero, por Dios, es que está mal enfocado. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Ahora pasamos a la sección que más le interesa a nuestra comunidad. El micrófono abierto. Para aquellas personas que deseen hacer una pregunta directa a Santiago, se podrán formar detrás del micrófono que se encuentra en el pasillo central. Chicos, chicas, les recordamos que tienen 30 segundos, no más, para plantear su pregunta, por lo que les pedimos que a los que ya están formados vayan pensando bien su pregunta. Les queremos recalcar que por temas de tiempo solo podremos escuchar de 8 a 10 preguntas. Entonces, ¿estamos listos? Tenemos de 8 a 10 preguntas. También recuerden, por favor, es una pregunta por persona. Respeten el tiempo de sus compañeros que están atrás de ustedes en la fila. ¿Listo, Santiago? Candidato, buenos días. Mi nombre es Bruno Esperen, Loza. un segundo. Antes de hacer sus preguntas, es necesario que digan su nombre y la carrera en la que están. Candidato, buenos días. Mi nombre es Bruno Loza, de cuarto semestre, estudio negocios. Y yo quisiera decirle, se le acusa de corrupción con cuestión al cártel inmobiliario. Y quisiera ver si usted nos pudiera aclarar o quisiéramos escuchar qué tiene que decir al respecto de esto. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Mira, decirte primero algo que he dicho durante muchos años. El cártel inmobiliario, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Primero quiero decir eso. Segundo, en mi administración yo he podido, y hoy estoy aquí sentado, porque a mí no me pueden culpar absolutamente nada. Al contrario, yo lo que hice los últimos 3 años es demostrarles que ni con la persecución me pudieron acreditar absolutamente nada. Para mí, les digo una cosa, ese problema, que es un problema, no estoy negándolo, pero no solamente existe en Benito Juárez, es un problema de diseño de la ciudad. ¿Por qué? Porque entonces no te explicarías por qué la Secretaría de Gobernación tiene un edificio irregular en la Cuauhtémoc, o por qué hay 859 departamentos autorizados de más por la SEDUBI en Azcapotzalco. Entonces, yo lo que te quiero decir, Bruno, yo ya estoy aquí porque te puedo ver a los ojos y estoy con la conciencia tranquila. Primero, de que a mí no me han podido acreditar nada. De que segundo, yo he venido aquí a esta universidad porque las cosas que hicimos en Benito Juárez las hicimos bien. Porque hay áreas de oportunidad, sin duda. Pero esta patraña, ¿no? esta narrativa que crearon fue por 2 razones. Porque todo empezó en el 2021. Llevan 3 años persiguiéndome. Se metieron a mi teléfono, se metieron con mi familia. ¿Tú crees que si hubiera tenido medio pelo despeinado estaría yo aquí? Por Dios. Yo lo que te quiero decir es, estoy aquí, Bruno, con la tranquilidad de decirte que la impunidad, no importa de qué partido sea, la vamos a combatir a quien haya hecho algo ilegal. Y yo estoy con la conciencia tranquila de que te puedo ver a los ojos y a muchos de ustedes, de que en la Ciudad de México lo que queremos es que haya orden.
y que ni persecución como la que me hicieron. Y todo partió casualmente de que en el 2021 ellos pierden la ciudad. Ellos llevan gobernando la ciudad 27 años. Los grandes proyectos como el que comentaba Diego, los autorizaron ellos. Y yo hoy puedo decirte aquí que eso es una narrativa, es una invención, y a mí nada me han podido comprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Esta pregunta es a nombre de Nicolás Tape, estudiante de comunicación, y va en el mismo sentido que la pregunta anterior. Perdón, antes de que continúes, ¿puedes decir tu nombre y tu carrera, por favor? Sí. Yo soy Fernando, de Derecho, pero la pregunta es a nombre de alguien de comunicación. Durante tu gobierno, de acuerdo con la periodista Tamara Mares Rivera de Sin embargo, en la Benito Juárez se construyeron un total de 66 pisos de forma ilegal. Dándote el beneficio de la duda y suponiendo que no estuviste involucrado en las prácticas del cártel inmobiliario como lo sostienes, ¿cómo puedo yo, como ciudadano, confiar en que puedes combatir la corrupción y garantizar la vivienda digna en 16 alcaldías cuando esto estaba pasando en tu gestión en Benito Juárez? Gracias. Mira, fui la primera alcaldía, es más, la única, que cuando tomé protesta en el 2018 yo decidí cerrar la ventanilla única para revisar todos los trámites relacionados con desarrollo inmobiliario. Y no solamente cerré la ventanilla 6 meses. Lo que hice es que puse en custodia, como abogado te lo comento, impedí que se vendieran muchos departamentos que eran irregulares. Los puse en custodia del registro público de la propiedad. Hoy en día, por ejemplo, ganamos casos como el de Febo, en donde se construyeron pisos de más y hoy no se han podido ocupar. Por eso yo lo que digo es, ahí están los hechos y esa garantía de la que te comento particularmente, de mis acciones, haber cerrado la ventanilla y haber puesto más de 100 folios en custodia para que no se pudieran comercializar esos edificios o esos departamentos ilegales, que por cierto, todos tenían una característica, todos aprobados por un director responsable de obra que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Soy Andrea Camargo de Filosofía y pregunto en nombre de Isabel Parera, uniéndome a las voceras de género. Santiago dice ser feminista y estar a favor de emparejar la cancha, pero el feminismo lucha por la igualdad y derecho de todas las personas. Y es descarado que te jactes de ser feminista cuando en conversaciones con César Mauricio afirmaste: hoy fue a verme tu secre, que está muy rica, mientras añadías expresiones homofóbicas a la conversación, y te cuelgas del feminismo para fines políticos, pero en 2016 votaste en contra del dictamen para incluir el matrimonio igualitario en el artículo 4 de la Constitución. Dices ni un derecho para atrás, pero ¿cómo en estrategias concretas no vas a detener el progreso que esta ciudad ha obtenido como bastón en pro de los Andrea, derechos LGBT y de las mujeres en este país? Gracias, Andrea, ¿verdad? Gracias. A ver, primero decirte que esa nota de la que acabas de leer fue una nota que inclusive inventaron desde el 2009. Y no fue ese periódico, fue un periódico, déjame decirte, creo que dicen que tenía BlackBerry, creo que la BlackBerry es desde hace 30 años, pero yo lo que te quiero decir es, en su momento, porque yo era inclusive creo que dirigente juvenil, lo denuncié, porque eso fue una calumnia que vino de una persona, que inclusive, nada más… Fue contexto, pedí las No estrategias, importa, pero te voy a decir favor. rápido. Artículo 4 de la Constitución. Mira, yo como abogado, y ahorita a lo mejor quien nos antecedió, que también es abogado, te lo dice. Yo era diputado federal. El matrimonio no lo puede regular la federación. Esa es una invasión al federalismo y por eso un año después lo voté a favor en la Constitución de la ciudad, por una razón. Si permitiéramos que el matrimonio se regulara por la Constitución General, la Ciudad de México no hubiera tenido el matrimonio igualitario desde el tiempo que lo tuvo. Es decir, por eso en mi razonamiento en la Comisión de Puntos Constitucionales en la que yo era integrante, lo razonabas así. ¿Por qué el gobierno federal va a invadir una facultad que es exclusiva a los estados? Y por eso un año después, siendo diputado constituyente, lo puse en el artículo 16 de la Constitución. Ahí está mi voto. Inclusive
ahí atendió, y si quieren se los comparto al rato en mis redes, ahí tuvimos la oportunidad que uno de los periódicos dijera, diputados progresistas, porque obviamente una gran parte de la bancada del PAN votó a favor de ese artículo 16. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿por qué hice ese voto? Porque no tiene por qué invadir el régimen de matrimonio civil la federación. Y por eso lo pusimos en la Constitución local. Y ahí están mis votos y ahí están las versiones e inclusive. Fue contexto, pregunté por tus estrategias en pro de los derechos LGBT y pues de las mujeres en la ciudad. Y te lo reitero, para mí la estrategia y para mí el respeto a los derechos es ampliarlos. Primero, garantizarles lo que hoy les quitaron. Le quitaron el acceso a los servicios de salud a muchos de ellos. Precisamente es que estos centros, que estas clínicas, a las que desabastecieron de medicamentos los vuelvan a tener. Porque esa es una petición, uno, de una parte de la comunidad que me hizo en el conversatorio que inclusive el senador me acompañó. Segundo, tiene que ver con detener ya los crímenes de odio en esta ciudad, que es precisamente lo que más ha lastimado. Claro, combate a la impunidad, hay que aumentar las penas a quienes realmente hagan esos crímenes de odio. Hoy prácticamente la comunidad trans tiene una calidad de vida de 33 años. Y entonces, perdón, ya, gracias. Hoy lo que necesitamos es que esas estrategias vayan acompañados de resultados y de otra cosa más, de presupuesto. Lo que le quitaron a la comunidad, a la Clínica Condesa y a muchos centros de salud que precisamente atendían a la comunidad. Hola Santiago, soy Diego, estudio economía. Gracias. Y mi pregunta es, te estás convirtiendo en una figura importante en tu partido. Hay un tema, como viste, de ideología por la que muchas juventudes no van a votar por ti, porque los resultados no te van a bastar. ¿Cómo piensas quitarle la etiqueta de facho a tu partido? ¿Alguna propuesta de reforma para el interior de tu partido? Movimiento Ciudadano te está comiendo el mandado. Mira, te agradezco mucho y te lo agradezco. A ver, yo lo he dicho en los consejos. El PAN tiene que modernizarse, porque yo, te lo digo tal cual, yo soy consejero del partido. Y mi visión y mi defensa a las banderas de derechos, por supuesto que ha traído debates. Y yo espero que después del proceso electoral, el PAN reflexione. Porque esta ciudad y este país ya cambió. Y yo te lo digo. ¿Por qué estoy aquí? Y más allá de votar por partidos, les pido una cosa, que voten por las personas. Porque hoy estoy aquí yo defendiendo una causa, una agenda y sobre todo una cosa más, el futuro de esta ciudad. Por eso tomo en muy buen comentario lo que me dices, y eso va a venir después de la elección. Una reforma estatutaria tiene que venir. Yo voy a ser uno de los que discuta, porque tú bien lo dijiste. Somos una nueva cara y no podemos estar hablando de cosas del pasado. Y por cierto, porque por ahí lo escuché, yo he condenado públicamente expresiones de personas, de compañeras del partido, que con una cerrazón han atacado los derechos de esta ciudad. Entonces, yo lo que te quiero decir es, ojalá puedas ver cuál es mi visión, cuál es mi pensamiento y sobre todo, qué defiende Santiago Taboada. Y por supuesto, después tú tomar con toda libertad esta decisión el 2 de junio. Pero lo que te pido es que también, más allá de los partidos, porque venimos acompañados de 3 partidos y de un frente cívico, puedas ver por las personas. Muchas gracias. Gracias. Hola, yo soy Ale Luna, estudio Ingeniería Física, curso 8º semestre. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a implementar la seguridad en toda la Ciudad de México? Porque sé que ahorita dijiste a una microescala, que es la delegación Benito Juárez, ahora la macroescala de la Ciudad de México. Esa me tocó gobernar, por eso ahí lo pusimos. Pero sí, a ver, decirte, ¿qué estamos pensando? Varias de las cosas que funcionaron en blindar, hay que ampliarlas. Hay otras problemáticas mucho más complejas en la ciudad. Lo decía hace rato, el tema de la extorsión. No solamente, insisto, es un tema de voy a poner más patrullas,
voy a poner más cámaras. Si al final quien ve esa cámara no está ni siquiera capacitado para atender de manera inmediata una reacción. Lo que estamos pensando, por eso hablaba yo de la dignificación de la policía, porque no tiene que ver con número. Déjenme ponerles un ejemplo. Nueva York tiene 30,000 policías, la Ciudad de México casi 90,000. No es un tema de número, es un tema de capacidades. Y lo que le tenemos que dar a esta ciudad son herramientas a los policías, capacidades técnicas. Por supuesto, apostarle a la tecnología. No es posible que te roban un coche y se pierda en Calzada de Tlalpan como si se metiera abajo del asfalto, por Dios. Eso no puede pasar en una ciudad que se dice la más videovigilada. Por eso es un tema de habilidades y de capacidades. Y por eso tenemos que buscar que la policía de la ciudad no solamente sea la más numerosa, sino sea la más capaz y que tenga las herramientas suficientes. Por eso yo se los digo, blindar no solamente fue un tema de contratar policías. Hice un convenio con el Observatorio Nacional Ciudadano y la Embajada de Estados Unidos nos ayudó a capacitar a los policías. Y después pudimos darles mejores herramientas, los acercamos a la tecnología y eso nos permitió que fuera, a través de esta capacitación, hacer un cuerpo o un agrupamiento más capacitado que nos permitió en el robo a casa habitación disminuirlo. Eso es, y entendiendo la realidad muy distinta de los problemas de la ciudad. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Danilo, estudio Relaciones Internacionales. Me llamó mucho la atención que dijiste que eres una nueva cara, esta propuesta nueva de la nueva generación panista. Me llama mucho la atención, pero me quedaron dudas, sobre todo en la articulación de tu campaña, porque dices una nueva generación, pero sumaste a tu campaña figuras como Javier Lozano, Díaz Durán, exmorenistas, más perredistas, Ernesto Cordero, la vieja y patriarcal política panista. Entonces, ¿cómo quieres cambiar esta ciudad con la vieja política conservadora y patriarcal? ¿Cómo? Gracias. A ver, y también incorporé a Marcela Gómez Alce, que fue la jefa de oficina de Marcelo. A ver, quiero decirte, estamos en un proceso en el cual estamos sumando a mucha gente que ya tuvo experiencia en la ciudad. Y no necesariamente, y lo digo, esa gente va a tener una responsabilidad pública. Hoy en día estamos tomando las mejores experiencias, porque hay que decirlo, Manuel Mondragón y Cal fue un buen secretario de Seguridad Pública en la ciudad. Hay que reconocerlo. Yo tengo que reconocer también que hubo avances en la ciudad. Y no tiene que ver con que vaya a ser mi gabinete. Estoy tomando experiencias positivas, gente que tuvo buenos resultados. Me decías, oye, morenistas, claro que en Morena hay gente que vale la pena. ¿Por qué no los voy a sumar? Yo, perdón, y sí se los quiero decir, yo no soy el que voy a polarizar y voy a decir, los de aquí son buenos y los de aquí son malos. Ese no soy yo. Yo valoro gente que tuvo experiencia y te voy a poner mi gobierno. Yo en mi campaña el 2018 agarré como consejo asesor a todos los que habían sido delegados desde 1994 a la fecha. Y muchos me decían, oye, pero es que ¿cómo ellos ya gobernaron? Oye, fue para mí importante intercambiar experiencias y ninguno de ellos estuvo en mi gobierno. Prácticamente me cuestionaban porque mi director general de jurídico gobierno tenía mi edad. Pues claro que le aposté a gente que tuviera ese ánimo, que tuviera esa visión, y por eso al final fue un buen gobierno, con gente que tuvo la oportunidad no solamente de demostrar que sabía a pesar de su edad, porque muchos decían que qué hacía un alcalde a los 33 años que empecé a ser alcalde. Pero sobre todo con Javier Lozano, que pues ayudó a su hijo a salir de problemas porque lo denunciaron por violación sexual. Dices proteger a las mujeres, pero los mismos de tu campaña ejercen lo mismo. Yo decirte que te agradezco mucho ese comentario. Yo decirte que a todas las personas que me han querido ayudar les he invitado a formar parte de tu proyecto. Yo en este tema entiendo que hay todavía una investigación en curso. Yo lo que te ofrezco es poder revisar todo eso, pero también revisar sin condenar. Y por eso para mí es muy importante decirte que toda la gente que quiera sumarse a este proyecto, siempre y cuando también tenga y acredite las ganas, el conocimiento de la ciudad, por supuesto, y no importa, insisto, si viene de otro partido político. ¿Reprobaste en transparencia? Ahorita te platico eso, ahorita que me pregunten eso te lo platico. Y por supuesto para mí es una prioridad que este proyecto sea con las mejores personas.
el mejor gabinete y no necesariamente quien nos acompañe en este proyecto, en estas asesorías, va a estar formando parte del gobierno. Gracias. Licenciado, buenos días. Soy estudiante de Derecho y respecto al tema de seguridad, más allá de llenar a la Ciudad de México de policías y sobre todo con la reciente captura de su líder, quisiera saber cuál es la estrategia para combatir al verdadero cártel que aterroriza a la Ciudad de México desde hace 10 años, la Unión Tepito, donde de 4 de cada 10 detenidos pertenecen a esta organización delictiva. Mira, no solamente son ellos, ¿eh? La zona oriente de la ciudad está teniendo otro comportamiento. Te lo dije en Tláhuac, te lo dije en el tema de Iztapalapa y te lo dije en el tema de Milpalta. El desmantelar y el desarticular las bandas delictivas tiene que ser una prioridad. Porque hoy el gran problema, tú lo dijiste en mejores palabras, no solamente se trata de policía, se trata de desmantelar a estos grupos delictivos que están extorsionando, que están pidiendo piso, que están secuestrando. Claro que hoy yo reconozco lo que hizo la Secretaría en términos de detener a uno de las principales cabezas, pero por Dios, se pasean todos a sus anchas en la Ciudad de México. Hoy quienes están aterrorizados son muchas comunidades y muchas colonias. Por eso creo en el desmantelamiento de estos grupos delictivos. Y no se hace exclusivamente con acciones de tener más policías o de tener más patrullas. Tiene que ver por eso con la inversión en inteligencia. A muchos de ellos se les ha detenido inclusive en otro estado de la República. Por eso el desmantelar y el desarticular no solamente tiene que ver con personas, sino con recursos. La red financiera que muchos de ellos tienen es lo que les permite seguir operando. Y un segundo tema, los reclusorios. Prácticamente ahí operan a sus anchas, tienen teléfonos. Lo que tenemos que buscar es que en esos reclusorios realmente sean centros de readaptación social. Y quienes son parte de estos grupos delictivos no estén en los penales de la ciudad. Se vayan a los penales de máxima seguridad, porque muchas de las ejecuciones de esta ciudad las ordenan desde los reclusorios. Por eso coincido contigo que el gran cáncer de esta ciudad se volvió los grupos de crimen organizado, porque participan en la tala, porque participan en el cobro de piso, porque participan en el secuestro, porque participan en la trata de personas. Entonces, ahí ese es uno de los puntos medulares, por eso este asunto de abrazos, no balazos, no creo en ello. Yo creo que a los delincuentes se les combate y se les enfrenta. Gracias. Hola, muchas gracias por este espacio. Primero, mi nombre es Montserrat Martínez, soy estudiante de Relaciones Internacionales de tercer semestre. Las propuestas presentadas aquí y durante su campaña requieren una inversión importante en diversos rubros. ¿Con qué fondos se dará su realización para que verdaderamente se cumplan? Bien sabiendo que en México aproximadamente solo el 16.18% de la población económicamente activa y el 27.5% de las personas morales pagan impuestos regularmente. Mira, yo comenté hace ratito que me preguntaban sobre el agua, las fuentes de financiamiento. El presupuesto público es una de ellas, pero no hay presupuesto público que alcance, aunque aquí les vengan a decir otra cosa, Necesitas forzosamente buscar esquemas, sobre todo en términos de infraestructura. La supervía que ustedes o que muchos de ustedes toman todos los días es una asociación público-privada, por aquello que les digan, en contra del neoliberalismo. Se creó y por supuesto funciona. En términos de infraestructura hay que buscar también esquemas público-privados. Segundo, las bancas de desarrollo. Las bancas de desarrollo tienen el potencial de financiar proyectos, por ejemplo, como el del agua. Hace prácticamente estaba en intercampaña y fui a Nueva York. Y fui precisamente a platicar con gente del BID, porque estoy pensando en cómo vamos a fondear y cómo vamos a darle viabilidad a estos temas que me comentas. Ojo, la ciudad también tiene la posibilidad, voy a hablar de algo que se fue al Tren Maya. 7,000 millones de pesos de la ciudad se fueron al Tren Maya. Cuando, si me dijeras, oye, la ciudad está a todo dar y no hay necesidades, pues, pero no puedes tú estar destinando gasto público o recurso público de la ciudad a obras faraónicas que nada benefician a la Ciudad de México. Entonces, por eso hablé de una reingeniería del presupuesto, por eso hablé de fondearlo a través
de bancas de desarrollo y también por eso hablé que en términos de infraestructura, hacer alianza con la iniciativa privada. Gracias. Hola, soy Diana Torres, estoy en la maestría de políticas públicas. No me parece cómo le contestaste a mi compañera Camila y a Andrea. Te voy a poner el balón otra vez, a ver si nos contestas a las mujeres jóvenes y que no te estamos gritando jefa de gobierno, ¿va? Tu alcaldía está repleta de iconografía de la familia BJ, una familia heteropatriarcal, una familia única. Como mujer diversa de la Ciudad de México, te pregunto, ¿qué vas a hacer para incluir a todos los tipos de familia? A las lesbomaternidades y a todo el tipo de mujeres, hombres trans, mujeres trans. Dinos qué es lo que vas a hacer. De nuevo el balón ahí, Santiago. A ver, primero decirte que todas esas imágenes, el día 1 se cambiaron, ¿eh? Por supuesto que hubo, y te lo digo tal cual, se acá corrigieron. está, en los parques de Benito Se corrigieron. Juárez. Inclusive nosotros ocupamos el concepto de familias BJ. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es incongruente y en ese sentido cuando se pusieron, que no las puse yo, es decir… Pero eras tú también, el alcalde. por eso lo corregimos. Porque también cuando tu equipo de trabajo se equivoca hay que corregirlos. Y por eso también lo que tú decías, qué respeto, qué cuidado. Hoy en la Ciudad de México tenemos no solamente un respeto, poca atención, creo yo, hay que aumentar el acceso a los derechos de esta comunidad, porque como tú me lo comentas, muchos de ellos no tienen acceso absolutamente a nada. Muchas de nosotras, muchas, sigues claro. hablando en masculino. Bueno, muchas y muchos. Y tiene que ver, no, está bien, no, a ver, Estoy molesta. a ver, está bien. Yo te agradezco que todo lo que nos podamos equivocar nos corrijan, porque para eso estamos. Acciones. Gracias. Y las acciones, Voy. soy la tercera que te pregunta. Perdón, no te escuché. Perdón. Tus acciones, por eso tengo que gritar, no me escucha. Por eso, perdón. Soy la tercera que te pregunta, las acciones concretas, o me vas a callar como Ana Villagrán. No. Ejerces violencia política en razón de género. No, es una no, diputada hombre. joven, Pero ambientalista. nadie está diciendo, y te es está que denunciando estamos también por mezclando violencia cosas. política de Lo que le género. platiqué es garantizar accesos a servicios de salud. No tienen garantizados, se los puede. Mira, te invito, vamos a hacer una cosa. Te invito a la siguiente firma de acuerdos con la comunidad LGBT y trans. Te invito a que me acompañes Claro porque voy que a voy. firmar una agenda con ellos. Con Porque yo no- ellas, con ellas y ellos, con ellas. ellos. Está bien. Con ellas, con ellas, con ellos y con ellas. Y te ofrezco una cosa. Ayúdame a revisar la agenda. Te cambio el balón. Ayúdame a revisar la agenda. Aquí está. Comunidad. A todos Gracias, los por favor. compañeros les pedimos Gracias, respeto gracias. para que todos los demás puedan plantear Yo- sus preguntas. De Yo favor. le pido a Emilio me está ayudando en todo el tema de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa, que podamos contigo, que nos acompañes y que nos ayudes a redactar la agenda para ellas, para ellos y para ellas. No seas malita, no te vayas a la fila. Aquí está el senador para que puedan intercambiar teléfonos, porfa. Sí, lo conozco. Ah, bien, Soy gracias. una mujer de la diversidad, conozco. Gracias. quién trabaja, conozco. Comunidad, por favor, queremos poder escuchar a todos y para eso tenemos que garantizar un ambiente de respeto. Hola, soy Silvia Dichi de Comunicación y voy en cuarto semestre. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué estrategias pondría para mejorar la calidad del transporte público, desde el camión hasta el metro, y asegurar que sea accesible para todas las personas, incluyendo las personas con capacidades diferentes, y que sea seguro especialmente para las mujeres que pueden ser víctimas de acoso y violencia? Mira, el tema del transporte
Por eso yo hablé en una de las 5 prioridades del metro y de la movilidad. Porque podemos hablar de la historia del metro. Lo que tenemos que darle al metro es la posibilidad de que más gente en esta ciudad se suba y pueda acceder no solamente a él, al metro, sino acceder de manera segura. El problema hoy del transporte público concesionado es que ni es seguro ni es eficaz. Y el problema del transporte no solamente es que yo diga que voy a ampliarlo, es que le des recursos para ello. Al transporte público de esta ciudad le quitaron el mantenimiento. No va a haber manera de arreglar el tema del transporte, las necesidades del transporte, si no invertimos en su mantenimiento y sobre todo el transporte público concesionado, por ejemplo, para atender a las personas con discapacidad, no está preparado. Hoy súbanse a un micro o una combi, no hay rampas. Prácticamente solo algunos RTPs lo tienen. Y perdón, no todos los viajes se hacen en RTP en esta ciudad. El transporte público que pasa en la esquina de la casa de muchas personas es el transporte público concesionado, la combi, el micro. Y lo que nosotros estamos pensando es modernizarlo, no generarles deudas eternas. Eso me parece increíble que en esta ciudad estés condenando a... Y lo tienes que comprar con tal concesionaria, ¿eh? Cuando hoy hay alternativas en el mercado mundial donde la electromovilidad es una realidad. China es una de ellas. Y por supuesto con accesibilidad. No podemos hablar de justicia social en esta ciudad, lo repito, si el transporte público no es accesible para las personas con discapacidad. Y eso hoy pasa en muy pocos taxis, muy pocos camiones, muy poco transporte público concesionado, tienen esa accesibilidad. Y la única manera, perdón, es con inversión, ¿eh? Puedes tener las mejores intenciones, pero si no le metes dinero a ese transporte público, no va a cambiar ni se va a transformar. Gracias. Hola Santiago, soy Emilio Soriano de Comunicación en cuarto semestre. Actualmente pues, la ciudad está muy dividida, la oposición y la 4T, y hay muchos alcaldes de la 4T. Obviamente no los vas a poder quitar independientemente si gana Xochitl o gana Claudia. ¿Cómo vas a arreglarte con ellos? O sea, ¿vas a meterles presión? ¿Qué les vas a decir a ellos? Mira, yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron, ¿eh? Yo no les voy a quitar presupuesto. Yo no los voy a perseguir. Yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar. Gane quien gane, voy a trabajar por la ciudad. Yo me voy a quitar de esta idea que llevamos 6 años en donde si eres de acá no sirves absolutamente para nada. O si eres de acá te vuelves mi enemigo. Eso no puede pasar en una ciudad en donde los gobiernos, la decisión que tome la gente es una decisión libre y soberana en términos de la elección. Pero después nos tenemos que poner a trabajar. Yo te lo digo, pase lo que pase en las alcaldías, siendo jefe de gobierno me voy a poner a trabajar porque la gente no tiene por qué andar pagando los platos rotos de un pleito personal. Esa es mi primera definición. No puede uno estar pensando en que esta ciudad hay que seguirla polarizando. No le veo a esta ciudad tampoco condiciones de que se siga polarizando. Ni el país ni la ciudad se lo merecen. Entonces, a trabajar con todos, sean del partido que sean. ¿Tienes pensado en decirle algo en específico? ¿Algunos puntos de acuerdo que van a llegar? ¿Algunas cosas para tiene que funcionar, por ejemplo, lo que nunca funcionó. Creamos la figura del cabildo. Era una figura en donde nos teníamos que reunir los 16 alcaldes con la jefa de gobierno para discutir políticas de la ciudad. ¿Sabes cuántas veces sesionó? 2 en 6 años, porque no hubo voluntad de sentarnos y decir, ¿qué te duele a ti como alcaldía? ¿Qué te duele a ti, por ejemplo, en un gobierno donde tienes problemáticas de agua, de inseguridad? ¿Y cómo lo resolvemos juntos? Hubo 2 sesiones. No puedes resolver los problemas de la ciudad si no atiendes, si no entiendes los problemas también de las alcaldías, que son, por cierto, el gobierno más cercano. Al primero que le van a reclamar o a la primera que le van a reclamar es a la alcaldesa o al alcalde. Entonces, el funcionamiento del cabildo tiene que ser, no puedes castigar presupuestalmente en función de qué partido eres. No tiene razón de ser porque no castigas al que es alcalde o alcaldesa.
Castigas a la gente que ahí vive y que, por cierto, ahí paga sus impuestos. En un momento de la pandemia entendimos, bueno, está bien, va a haber reducciones presupuestales, pero durante 3 años de manera sostenida, cuando empiezas a ver el déficit de inversión, en donde la gente lo que te reclama en esta ciudad, en muchos lugares de esta ciudad, son servicios. Y para eso las alcaldías atienden. Y tienes que dotarlos de presupuesto y de facultades para que atiendan y a ti te dejen gobernar los problemas más importantes de la ciudad. El gobierno se pelea por quién tapa el bache, por Dios. Es un sinsentido. Me sancionaban a un funcionario porque yo tapé un bache en Insurgentes, porque la gente no va a decir, es el alcalde, es el jefe de gobierno. No, ¿quién rápido lo hace? Tenemos que mover el elefante que ha sido el gobierno. Tenemos que ser más ágiles y que los problemas importantes los resuelve el gobierno de la ciudad y los problemas del día a día las alcaldías. Ya. Gracias, Santiago. Buenos días, me presento. Soy María Valeria Sánchez, soy estudiante de Derecho y bueno, mi duda para usted, que me concierne un poco, es un reclamo de la Fiscalía en el año 2017, cuando fue el terremoto de la Ciudad de México, cuando usted destinó un presupuesto inicial de 25 millones de pesos para reinstalar instalaciones gubernamentales y políticas de partidos como el PAN. Sin embargo, aquí un empleado que prefirió ahora sí que tapar su nombre, dice que 10 millones de pesos fueron desviados y que estos 10 millones de pesos no fueron ni remunerados hacia los trabajadores ni rendidos hacia ningún tipo de cuentas. Solo 15 millones de pesos fueron utilizados para estas obras de restauración. Entonces, Por no favor, sé trata de usted mantener qué tu pregunta piensa. breve. Yo en 2017 no era alcalde, yo era diputado federal. Yo no podía administrar recursos porque yo llegué hasta octubre del 2018 a la alcaldía. Lo que sí te puedo decir es que se creó un fondo de reconstrucción por parte de la Ciudad de México y hoy hay gente, después de 6 años, después de 7 años, que no ha regresado a su casa. Ese sí es un grave problema. Hubo recursos de la Ciudad de México etiquetados para todo el tema de reconstrucción y hoy sigue gente sin regresar cuando prometieron, dijeron que en 3 años iban a regresar todos a casa. Hoy hay gente que no recuperó su vivienda. Entonces, esa información no es necesariamente correcta, ¿no? Lo digo con mucho respeto, porque yo en ese momento era diputado federal, yo no ejercía recursos públicos. Yo llegué a la alcaldía prácticamente 2018 y por supuesto todo el fondo de reconstrucción lo ejerció la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Todo el tema inclusive de reconstrucción de viviendas, Grupo Carso hizo un gran esfuerzo porque muchos de los edificios, por ejemplo, como el de la calle de Morena en Benito Juárez, lo reconstruyó Grupo Carso, no lo reconstruyó el gobierno. Y te pongo el ejemplo de los inmuebles que se dañaron. Y posteriormente, nosotros tenemos un edificio público que sufrió daños. Ese edificio público tuvimos recursos hasta el 2021, porque ¿qué creen? La alcaldía paga un seguro y no quisieron darnos el dinero para el seguro, para reconstruir un edificio en el que trabajan 5,000 personas. Hoy en día, afortunadamente, no hicimos lo que hicieron otros, de demoler, sino se reconstruyó, se reforzó, esa es la palabra correcta. Pero el problema de la reconstrucción es mucho más grave. Se permitieron pisos de más con la justificación de que los iban a vender para un fondo de reconstrucción y que se pagara lo que no está vivienda. Yo pregunto, ¿dónde están muchos de esos departamentos que administra hoy Servimet? ¿En dónde quedaron? ¿Quién se los quedó? ¿A quién se los vendieron? O si los vendieron, o si nada más los están ocupando, pues para sus clientelas. Cuando hay un problema real de vivienda en la Ciudad de México. Nosotros, te lo digo, queremos y tenemos una junta pendiente con los afectados del sismo del 17, porque queremos regresarle la vivienda a todos ellos. Claro. 7 años pasaron y les prometieron que en 3, y había recursos públicos para ello. Entonces, no podemos seguir pensando en que en esta ciudad la gente que perdió todo en el 2017 prácticamente se quede sin nada 7 años después. Me parece que es lo menos transparente
y lo menos equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Santiago, mi nombre es Luis Fernando, estudio Ingeniería Química. Más que nada mi pregunta es, como has notado en los últimos dos sexenios anteriores de jefatura de gobierno, prácticamente 6 meses antes, los que eran jefes de gobiernos dejaron el puesto por irse a competir a ya sea a la presidencia o al Senado. Si tú llegas a ser electo, ¿realmente veremos a Santiago Taboada los 6 años de jefe de gobierno? Mira, gracias por la pregunta. Yo llevo 20 años de mi vida en esto. He sacrificado, se los digo personalmente, yo estoy abocado a ser jefe de gobierno. Yo sé que muchos se empiezan a decir, ¿y si ganas la ciudad? Miren, gobernar es una actividad muy desgastante, en lo personal. Yo tengo 2 hijos chiquitos. Ha sido muy difícil para mí retomar mi convivencia con ellos. La alcaldía te absorbe y el gobierno de la ciudad te absorbe mucho más. Yo no quiero distraerme porque el gran éxito de los gobiernos creo que ha sido no distraer tu atención, porque ¿qué le pasó a la ciudad? A los 3 años de este gobierno ya se estaba pensando en la presidencia y por eso pasaron las tragedias que pasaron en la ciudad, porque dejó de priorizarse los problemas de la ciudad. Miren, tengo 38 años, puedo hacer un muy buen gobierno y después reinventarme. Estudié, puedo hacer otra cosa en mi vida. Yo sí quiero ser un jefe de gobierno de tiempo completo, porque estoy dedicado en cuerpo y alma a resolver las cosas de la ciudad en la que vivo, en la que viven mis hijos. Entonces, yo agradezco mucho tu pregunta y te la contesto con sinceridad. No veo hoy esa posibilidad de distraerme, porque he dejado tanto por esto que sería un grave error distraerme cuando lo que necesito es cumplir. Yo quiero volver a venir a la Ibero, a lo mejor ya no con ustedes porque ya habrán acabado la carrera, espero, ¿no? Que así sea, con otra generación seguramente, pues, pero volverles a decir, oigan, lo hicimos bien, ¿se acuerdan de cuando venimos? Bueno, se acuerdan otras generaciones, y poderles a decir, cumplimos, y lo hicimos bien, y va a haber errores, les los quiero anticipar, no soy todólogo, eso sí, miren, el gran problema de este país es que se pensó que una sola persona iba a arreglar los problemas. Y nos salió muy caro. Nos salió muy caro que una sola persona dijera, Tren Maya, aeropuerto, adiós apoyo a los refugios. Eso nos salió muy caro. No pienso hacer eso. E insisto, yo quiero dedicarme 100% al proyecto que más inversión en tiempo en vida he hecho en mis últimos 20 años y es ser jefe de gobierno a tiempo completo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenos días, candidato. Soy Darío Martínez, estudiante de Relaciones Internacionales de primer semestre. Mi pregunta va dirigido al tema de la corrupción. Es sabido que dentro de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México hay incluso cruces en la Ciudad de México que tienen un precio entre los policías. Se sabe cuánto dinero se le puede extorsionar a un ciudadano en el día a día. Entonces, quiero saber cuáles van a ser sus acciones concisas para evitar que la policía de la Ciudad de México extorsione a los ciudadanos con fin de obtener lucro. Yo decía hace un rato el tema de capacitación, pero también el tema de tecnología. El gran problema es que hoy en la ciudad, 2024, te sigue parando un policía para multarte. Te sigue diciendo, oiga, en lugar de utilizar la tecnología para que quien infraccione tenga una infracción, no necesite hablar con ningún policía y a través de su boleta predial le puedan llegar las infracciones o a través de su boleta de agua. Si queremos empezar a cerrar esos cajones, tenemos que usar la tecnología en esta ciudad. Porque si seguimos en estos contactos directos, entre un policía que no, oiga, joven, puso una escalera, va a cortar su arbolito. Eso es lo que pasa día a día. Están más preocupados por ver en dónde generan economía que en arreglar el asunto de la seguridad. Por eso, para mí el tema, particularmente con el área de tránsito, que es muchas veces la que tiene más problemática en ese sentido, tiene que ver con tecnología. Te pasaste un alto, hay una multa. Hiciste una vuelta prohibida, hay una multa. No necesariamente tiene que ver con un tema de acercamiento de la persona o del policía con el ciudadano. Eso es lo que ha generado que estos sean cajones interminables, ¿no?, de dinero, igual que los cateos.
Hoy en día están más preocupados por catear grandes empresas y quitar, y literal, saquearlos, a dedicarse, alguien decía hace rato, uno de los abogados, el tema de los cateos al crimen organizado. Si quieren enlistamos cuántos cateos al crimen organizado han hecho este gobierno y cuántos cateos empresarios. Y ahí vamos a empezar a ver la prioridad del gobierno, y no necesariamente en seguridad. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, candidato a Taboada. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Me presento, mi nombre es Samantha Hernández, estudiante de filosofía, y honestamente su propuesta sobre salud pública me parece muy importante porque, como menciona usted, la salud es un derecho que todo mexicano debería de gozar y tristemente no es así. Perdón, pero el espacio es para preguntas. Perdón, ok, perdón. Sí, perdón. Mi duda es acá, usted menciona que va a volver a dar los apoyos para los pacientes con cáncer y con otras enfermedades, pero para los pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿cómo va a apoyarlos? Gracias. A ver, por eso yo hablé de que el tema de médicos y medicinas es una prioridad. Miren, hay enfermedades que están matando a la ciudad, como la diabetes, por ejemplo. Y hoy para la diabetes no hay atención, inclusive de primer nivel. ¿Y qué tiene que ver con atención de primer nivel? Consultas, tiene que ver precisamente con medicinas, perdón. Pero me refiero como a enfermedades como XLH. ¿Perdóname? Enfermedades como raquitismo. A ver, si tú no dotas a los hospitales públicos de la ciudad de estas, de pediatras, de ginecólogos, de ortopedistas, el gran problema es que los hospitales existen, Sí existen en la ciudad. Algunos están bien, nada más que no tienen ni un solo médico, ni un solo especialista. Por eso la atención de primer nivel, como le llaman, es fundamental para despresurizar la atención de segundo y tercer nivel. Los hospitales de especialidades, los digo, la Ciudad de México no tiene, esos prácticamente le competen al gobierno federal, pero la manera en la que no lleguen a un hospital de tercer nivel es que en este primer nivel se atienda a la gente, se atiendan las enfermedades y sobre todo, para mí hay una prioridad, que la gente en esta ciudad no se muera por falta de atención médica. En esta ciudad, hoy te puedes morir por una mala anestesia, le acaba de pasar a una persona cercana en un hospital público. En esta ciudad te puedes morir porque simple y sencillamente no te atendieron una neumonía. Y tiene que ver con dotar a las instituciones públicas de salud de condiciones, de presupuesto y de personal, que personal sí hay, en lugar de andar pagando médicos cubanos, lo digo y no tengo nada contra los médicos cubanos, pero es increíble que ganen más que un médico que en COVID, que en pandemia se rifó y que estuvo atendiendo y que estuvo al pie del cañón. Muchas gracias. Gracias. Esta va a ser la última pregunta. Gracias. Muy buenos días, candidato. Mi nombre es Samuel Bejar, soy de la carrera de Relaciones Internacionales. Lo que quiero preguntar es lo siguiente, viene en dos partes, entonces no. Estos encuentros estaban pensados para que la comunidad y tú platicáramos de forma honesta. Entonces, ¿por qué permites que los grupos juveniles de los partidos que te postulan acarreen estudiantes para echarte porras e incluso para señalar a otros estudiantes que puedan ser críticos a tus posturas? Y antes de que me digas que no es cierto, te pediría que fueras honesto porque tenemos la evidencia de esto, de los mensajes de la presidenta de las Juventudes Priistas pidiendo nombres de perfiles problemáticos. Mira, yo te lo digo, desconozco lo que me comentas. Yo he estado en 5 universidades, no he tenido necesidad de acarrear absolutamente a nadie. He estado en la UNAHUAC, he estado en la Ibero, en la UP, he estado en el ITAM, y lo que hemos hecho es, claro, una convocatoria como la que hicieron. Dame un segundo nada más. Denme un segundo nada más. Invitar, hay mucha gente que se ha sumado a este proyecto y que estudia aquí en la Ibero. Me parece que no es ni un delito invitar porque afuera les pidieron una credencial. Afuera les pidieron una credencial para entrar. Y están aquí los estudiantes del Ibero a los cuales les agradezco, les reconozco, sobre todo que me den la oportunidad de escuchar, porque yo probablemente no te voy a convencer, seguramente tú ya tomaste una decisión, pero yo quiero que muchos de los que nos están escuchando, que no forman parte ni de Morena,
ni de Movimiento Ciudadano, ni del PAN puedan escucharnos. Y por eso creo que el formato de haber pedido la credencial es evitar lo que tú dices. Si al final aquí hay perfiles que acompañan el proyecto, la coalición, es parte de vivir en democracia. Hay que acostumbrarnos a vivir en democracia y lo que yo busco es que siempre haya estos encuentros y por eso no es la primera universidad que visito. Y la parte voy a seguir sobre la visitando. presidenta del PRI que pidió checar sobre perfiles problemáticos. Pues es que yo la verdad, eso no- algunas personas se podrían sentir poco seguras por yo he acusaciones dejado, partidistas. yo inclusive intenté ceder mi tiempo en la presentación para que hubiera más preguntas como esto. Yo la verdad es que desconozco eso y si fue, lo condeno completamente, pero yo estoy aquí. No me he ido a esconder, no me he parado un solo segundo. Yo estoy aquí respondiéndoles de frente a todos ustedes, con cuestionamientos, con dudas, con preguntas e inclusive muchos de ustedes con militancias ya definidas. Pero ese es parte del respeto y ese es parte del respeto que ustedes me merecen y que yo en verdad les digo que les agradezco muchísimo porque entiendo que es la última pregunta, que me hayan dado la oportunidad de escucharme, porque va a haber mucho ruido en estos meses. Para mí lo más importante es que los universitarios, los jóvenes de esta ciudad, escuchen qué queremos hacer y quiénes somos, qué capacidades tenemos para gobernar la ciudad más importante de este país. Y yo estoy listo y yo me he preparado. Y yo por eso quiero agradecer, insisto, a la Universidad Iberoamericana que me haya abierto las puertas, porque, como dicen, la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Con esto cerramos el espacio de micrófono abierto. Para terminar nuestra conversación contigo, Santiago, te ofrecemos los últimos 10 minutos para que puedas compartir un mensaje de despedida. Gracias. Pues quiero agradecer mucho, fue un gran ejercicio, sobre todo muy respetuoso. Así es vivir en democracia, respetándonos, entendiendo que somos distintos. Pero yo les quiero decir, y con este mensaje me quiero despedir porque sé que tienen clase, que no duden, que queremos construir, porque esos son nuestros resultados, el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad. Quienes llevan 27 años no lo pueden decir. 27 años, ustedes todavía no nacían. Y el jefe de gobierno, Martí Batres, ya vendía leche contaminada en la ciudad. Lo que yo les quiero invitar es a que reflexionen, a que vean realmente quiénes y qué somos y que nos den una oportunidad para que en la ciudad las cosas cambien para bien, avanzar, reconocer lo que se hizo bien, pero corregir las desigualdades tan profundas de la ciudad. En verdad, les agradezco mucho. Muy buenas tardes a todos, buenos días todavía, y me dio un gusto estar aquí en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Les recordamos que seguiremos trayendo a las demás candidaturas, tanto de jefatura de gobierno como de presidencia de la República, para que estén atentos. Y para terminar, pues le cedo la palabra al maestro de ceremonias. Agradecemos la presencia de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va por la Ciudad de México. También agradecemos a Luz Mejía y Edwin Alvarado, quienes nos han apoyado con la interpretación de lenguas de seña mexicana. Y muchas gracias a todas, todos y todes por habernos acompañado. Muy buenos días.